la cantidad de crímenes masivos que están aconteciendo en Estados Unidos a raíz del uso impropio de las armas ha llegado a un nivel tan desconcertante, se han producido tantos en este año, que sin haber terminado el año, estando apenas pasada la mitad del año, el número de estas muertes en serie, ¿no? Desde el supermercado en la ciudad de Buffalo, en Nueva York, en la escuela en Uvalde, de niñitos, ¿no? De escuela media, en dos centros comerciales, uno en Indianápolis, en otro en Minneapolis-Saint Paul, otro durante las celebraciones del 4 de julio en Illinois. O sea, y a esto se suma la increíble violencia de las armas, que no son estos casos escandalosos de un loco con armas automáticas o semiautomáticas que simplemente entran a un lugar sin ninguna razón y comienzan a matar gente, sino el nivel de crimen en algunas ciudades, ¿no? En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, de crímenes con armas de fuego, en ciudades como Los Ángeles, San Francisco, pero especialmente Chicago, ¿no? Que se ha convertido en la ciudad de ejemplo, en el sentido negativo, de lo que significa la crisis de las muertes por tiroteos, que se cuentan muchas veces por decenas cada fin de semana, ¿no? Y no se tratan de asesinatos que tengan una connotación racista, como algunas las han tenido. Por ejemplo, el supremacista blanco que fue a un supermercado en Buffalo simplemente para matar a personas de raza negra, porque era un racista desquiciado, ¿no? Sino que la gran mayoría de muertes son de afroamericanos contra afroamericanos, ¿no? Los barrios de mayoría afroamericana son los más inseguros y donde hay más violencia con las armas, ¿no? Estados Unidos tiene un problema con las armas de fuego, tiene una realidad muy compleja y que es difícil de entender, porque el segundo artículo de la Constitución, lo que se conoce como la segunda enmienda, señala abiertamente que el Estado no puede interferir de forma alguna contra el derecho a portar armas. Tal cual. Eso es lo que dice. No dice el Estado a veces puede interferir, ¿no? Y esto se remonta a la época de la independencia de los Estados Unidos, donde precisamente la capacidad de los revolucionarios de haber juntado armas y de haberse organizado en una milicia civil es lo que permitió la independencia de Inglaterra, ¿no? Entonces, en el nacimiento de la nación norteamericana quedó grabada, ¿no? Esta idea de que es esencial que los ciudadanos puedan tener armas para defenderse de la posibilidad de un gobierno tiránico. Entonces uno dice, bueno, esta es una de las democracias más antiguas y de una de las democracias más funcionales. ¿Por qué deberían temer a un gobierno tiránico cuando el sistema, digamos, de los tres poderes funciona, donde la prensa es libre y donde la primera enmienda de la Constitución, que es libertad de expresión, libertad religiosa, libertad de movimiento, libertad para ser feliz, básicamente, ¿no? Está garantizada, ¿no? Y la gran mayoría de los defensores de esta segunda enmienda, la de portar armas, dicen, bueno, es que la enmienda primera está garantizada gracias a que existe la enmienda segunda, ¿no?
Entonces, esto es para explicarles que hay una complejidad cultural que es difícil de manejar. Pero ese no es el tema, ¿no? Justificar o no justificar la libertad de las personas para tener armas no es el tema que quiero abordar, es simplemente para ponerles como contexto, ¿no? Y lo curioso es que las ciudades más liberales, más progresistas, ¿no? Nueva York, San Francisco y Chicago, son las ciudades que tienen las normas más restrictivas para el uso de armas, ¿no? Hacen muy difícil la posesión de armas y a cualquier persona que está acusada con algún tipo de inconducta legal, una felonía, un misdemeanor, etc., las normas le impiden tener una pistola. Tener una pistola o un revólver con el derecho a portarlo de manera no visible, ¿no? O sea, cargar la pistola, digamos, debajo de la camisa o algo por el estilo, supuestamente es legal, pero para poder obtener los permisos es absolutamente abrumador. O sea, hay un proceso legal que prácticamente lo hace imposible en Chicago, ¿no? Entonces, si es verdad que simplemente la limitación de la habilidad de poseer armas sería una garantía de que no existan tantos crímenes de armas de fuego como existen en Estados Unidos, y a esto hay que sumar una cosa que normalmente no se menciona, ¿no? Que es el número de suicidios. O sea, el arma de fuego es de lejos el arma elegida para suicidarse, ¿no? Y la disponibilidad, el hecho de que una cantidad enorme de familias tengan más de un arma de fuego, por si acaso, hay más armas de fuego en posesión de civiles en Estados Unidos que el número de habitantes en Estados Unidos, ¿no? Yo no poseo un arma de fuego, ninguno de mis hermanos en comunidad posee un arma de fuego, así que imagínense, con el número de personas, de ciudadanos, de habitantes que no tenemos arma de fuego, que el número de armas de fuego en posesión de civiles sea mayor que la población, da la idea de que hay personas que tienen pues 20, 30 armas de fuego, ¿no? Pero el problema es la inconsciencia que existe en la mentalidad liberal de qué cosa hacer para evitar estas crisis y esta violencia de armas de fuego en Chicago, donde la violencia es producida por una cantidad enorme de armas de fuego que hay en la calle, pero que no son legales, ¿no? Es decir, las personas que cumplen con la ley no tienen un arma de fuego o la tienen bajo enorme seguridad, no tienen que registrarla regularmente, etc. Pero todas estas otras armas de fuego que aparecen en los crímenes son armas robadas, son armas traídas de otros estados, son armas obtenidas ilegalmente, ¿no? Entonces, para tratar de entender qué cosa es lo que está produciendo esta violencia, el incremento de esta violencia con armas de fuego en Chicago. Bueno, resulta que el New York Times decidió hacer un estudio, ¿no? Y este estudio se presentó como una gran investigación, ¿no? 2 periodistas asignados para ser redactores y varios periodistas más que contribuyeron y cuyos créditos están al final de este artículo de análisis, ¿no? Los periodistas son Germán López y Ashley Wu, ¿no? Y en esta sección especial del New York Times, que es como una revista que se llama The Morning, ¿no? Señalan que por lo menos 10 personas mueren cada fin de
de semana en Chicago, y que más del 95% de los homicidios con pistola en lo que va del 2022 han sido en tiroteos que han tenido entre 1 y 3 víctimas, ¿no? Entonces ellos dicen, ahora queremos que ustedes entiendan cuáles son las razones, ¿no? Hemos estudiado, hemos visto qué cosa pasa, ¿no? Cuáles son las áreas donde existe la mayor cantidad de tiroteos, ¿no? Y cuáles son las áreas donde no hay muchos tiroteos en la ciudad de Chicago. Entonces comienzan a ver las estadísticas de cada una de estos barrios donde hay tiroteos, donde hay una mayor concentración. Hacen un mapa de Chicago con colores, y los colores más oscuros son los colores donde hay más tiroteos, y como hay áreas en otro mapa, o sea, un mapa en rojo, con el color rojo más grave, son, digamos, donde suceden la mayoría de los tiroteos, ¿no? Y después otro en verde muestran dónde está la mayor cantidad de población que no tiene tiroteos, donde prácticamente es apacible, son barrios seguros, etc., ¿no? Y agárrense a sus sombreros y a sus zapatos, ¿no? ¿Cuál es la conclusión de Germán López y Ashley Wu de qué cosa tienen en común estos centros donde hay una mayor cantidad de tiroteos, y qué cosas tienen en común las áreas en las que no hay tiroteos? Y oh, sorpresa, sorpresa, los dos periodistas del New York Times concluyen lo siguiente: las áreas donde hay mayor tiroteo son las áreas, número 1, las áreas más pobres. Sorpresa, nunca se me hubiera ocurrido. Segundo lugar, el área donde existen las peores escuelas. La educación es muy mala, barrios pobres, escuelas pobres, ¿no? Donde no hay tiendas para comprar, ¿no? Y la gente no tiene, pues, acceso fácil o rápido a alimentos, a productos de limpieza, productos de pan llevar, lo que sea, porque no hay tiendas cercanas, ¿no? Y además hay una escasez de bancos, ¿no? No hay bancos. Y sorpresa, sorpresa, ¿qué cosa pasa en las zonas donde prácticamente no hay tiroteos en Chicago? Lo adivinaron. No hay pobreza, hay buenas escuelas, hay muchas tiendas de distintos tamaños en el barrio, y hay una cantidad grande de bancos. Entonces, miren ustedes la ceguera sociológica de este estudio. Este estudio básicamente termina diciendo que si en estos lugares pusiéramos mejores escuelas, mejores tiendas y más bancos, los tiroteos disminuirían. Pero la pregunta es, ¿qué cosa va delante, el burro o la carreta? Porque estas personas están poniendo primero las carretas. ¿Por qué creen que en estos lugares no hay tiendas? ¿Por qué hay violencia? No es que la violencia es consecuencia de que no hay tiendas. ¿Quién va a querer poner una tienda en un lugar donde te van a agarrar a balazos el fin de semana, pase lo que pase? ¿No? ¿Qué banco va a decir voy a abrir una sucursal acá cuando la violencia va a hacer que vengan y me asalten? Entonces, recuerden que las escuelas son un servicio público. El colegio podría, el gobierno, la ciudad de Chicago podría hacer algo para mejorar esas escuelas. Pero ¿cómo las mejora? Tiene que traer mejores profesores.
¿Qué profesores van a querer ir a un lugar donde saliendo de la escuela lo van a asaltar? ¿No? Entonces, las otras iniciativas, las bodegas, las tiendas, los centros comerciales, son iniciativa privada. Los bancos son iniciativa privada. ¿Qué puede hacer la ciudad para convencer a un banco? Oye, en este lugar donde la gente se mata a balazos, ¿no? Donde 10 personas mueren por fin de semana y muchos de ellos son durante asaltos o robos, te puedes poner un banquito aquí en esta esquina, un banco acá. ¿Qué banco va a decir sí lo voy a hacer? ¿No? Entonces, esto lo comento porque Brad Wilcox, a quien ya he mencionado en otras ocasiones, ¿no? Y recientemente, porque es el presidente del Instituto para Estudios Familiares de la Universidad de Virginia, ¿no? Insisto, simplemente se basan en datos, dice, es curioso que todo este artículo no haya mencionado ni una sola vez la palabra F, ¿no? Por si acaso en inglés la F-word, ¿no? La palabra F es una forma de referirse a una mala palabra, ¿no? A un insulto de 4 letras. Pero resulta que él está haciendo ironía diciendo se olvidaron de la F-word, de la palabra F, familia. Familia. ¿Qué cosa sucede en estos barrios donde hay extrema violencia? Madres solteras extremadamente jóvenes, total desaparición de los padres, total desaparición de las mamás en muchos casos, o sea, hijos que son criados no siempre de buena gana, no siempre con la mejor disposición, pero criados por los abuelos, por los tíos, es decir, donde hay una total descomposición de la familia. Donde hay descomposición de la familia, donde hay una escasez dramática de valores y de formación, donde la gente es criada, los jóvenes, especialmente los varones, son criados en la calle y donde son reclutados por las bandas. ¿Cómo no va a haber violencia con armas de fuego? ¿Y cómo puede ser que una institución como el New York Times, que decide hacer una investigación seria con mapas, focos de concentración, escasez de servicios, etcétera, etcétera, no se le ocurre preguntar, oye, pero ¿y hay una diferencia entre las familias? Sí, donde no hay tiroteos, hay familias estables. Donde hay tiroteos, no hay familias estables. Entonces, primero, una millonésima vez, la familia es la célula básica de la sociedad. Y 2, la ceguera liberal de la ideología de género, de tratar de decir, no, todas las familias son iguales, las familias no son importantes, en realidad cada individuo vive como quiere, es una mentira que cada vez va a ser más difícil de sostener cuando veamos los datos y la realidad. Que tengas un buen día.